Hay una frase muy conocida en nuestro país que dice que al mal tiempo tenemos que tener buena cara. Hola, soy Andrés Aguilera. Con un Chile que en lo político se nos fue desde el centro hacia la izquierda, o como dirían algunos cientistas políticos, al rojo. Una de las frases más recurrentes que escuchamos quienes estamos en política es que Chile cambió. Y si no te adecuas a este modelo, a estas ideas, no tienes futuro en lo político. Eres un arcaico, un retógrado, pero yo lo defino como el silencio de los buenos y la ausencia de la derecha buena hizo que Chile cambiara al rumbo al cual hoy día va. Esta izquierda que posicionó sus ideas en la sociedad de nuestro país. Y cuando hablo de derecha buena, hablo de la derecha de orden, de justicia y la de libertad para las personas. Entonces podríamos acentuar que el debate político de la centro derecha de nuestro país careció de relato y de ideas claras con respecto a las ofertas que debían exponer, con respecto a las ideas liberales, por supuesto, que destacan a este sector o a nuestro sector político. Pero eso no se vio. Parece que vamos mucho más allá que el Manifiesto Comunista de 1848, capítulo 2, donde el propio Carlos Marx estaría muy sorprendido de lo que está ocurriendo en Latinoamérica y también en nuestro país. Al inicio de este debate, los entrevistadores confundieron, obviamente con estas palabras algo mordaza, el debate estableciendo de entrada que uno de los principales problemas de Chile es la desigualdad. Y juegan con ese concepto que lo logran instalar y obviamente el que quiera responder está metido prácticamente en un zapato chino. Un concepto muy ideologizado políticamente, por decirlo de alguna manera, cargado al marxismo y a la izquierda. Desbordes tiene mucha razón en el punto de disminuir el IVA, que es necesario, además que este daría un beneficio a los más pobres y un impulso también a las pymes de nuestro país. Obviamente no le sacó el provecho político que debería haber sacado. Y de una perspectiva bastante tímida, bajando desde el 19 al 16%. Pero sabemos que en ese planteamiento que hizo, que lo tomó como algo temporal, sabemos quienes somos liberales que lo temporal se transforma prácticamente en permanente cuando son medidas presentadas desde el Ejecutivo o desde el gobierno. Creo que ahí podría haber sacado un delta de ventaja en este asunto, pero cuando lo confrontan con las pérdidas que estos podrían generar en tributos o en impuestos, él obviamente habla de equilibrar eliminando exenciones tributarias y luego probablemente tal Matamala vuelve otra vez y ataca ahora a Briones en el viejo argumento de que los pobres se hicieron más pobres mientras que los ricos se hicieron más ricos, y tiene mucha razón en ese caso de la pandemia, pero el enfoque es de nuevo una fulana desigualdad y lucha de clases al más viejo estilo del socialismo o el marxismo clásico. Matamala intenta definir la socialdemocracia, pero da muestras de no saber de lo que está hablando. Solamente lo hace para poder hacer una presentación a quien se define socialdemócrata, que es el candidato Joaquín Lavín, que representa hoy día la Unión Demócrata Independiente. Y Lavín comienza su discurso pareciendo liberal, y ya empezábamos a generar sorpresas con respecto a lo que diría, culpando el desastre económico a un Estado que carga a la clase media una mochila con muchas piedras que no los deja avanzar ni tampoco despegar. Pero luego enseguida se da vuelta, no voy a decir la chaqueta, pero se da vuelta y, y dice que hay que correr la aguja de una economía cargada al mercado hacia a una economía con más intervención estatal. Sichel tiene razón cuando responde a Matamala sus malas intencionadas preguntas. Dice que primero hay que ver cómo gasta la plata del Estado y también comenta que todos los gastos que hace el Estado son pésimos, pero luego vuelve otra vez al ataque estatista proponiendo impuestos específicos, incluso a alimentos que algún burócrata considere que no se deban comer porque son dañinos, y también impuestos verdes avanzando hacia el rumbo, ¿cierto?,
de los puntos de la agenda globalista. Juegan con nuestra salud y con nuestra forma de vida y también proponen el cobro de impuestos echando por tierra sobre la idea del federalismo, la descentralización que tanto necesita nuestro país. En tanto, Briones insiste en equilibrar el aumento de la recaudación del Estado con incentivos económicos, es decir, con algunas medidas bastante tibionas. Todos hablan de crecimiento, pero todo con intervención del Estado. En tanto, Sichel señala una frase que la pongo entre comillas: el Estado debe ser un gran pagador. En tanto, en medidas de seguridad y combate contra el narcotráfico y el terrorismo, Lavín dice que como presidente va a involucrarse en donde haya prácticamente un delito, una especie de superhombre en cada uno de estos asuntos. Y solo habla con respecto al mejoramiento en inversión tecnológica, que supuestamente lo van a usar para el combate del narcotráfico, pero a veces terminan en un efecto contrario, usándose en contra de los propios ciudadanos, pero bien por ese lado de la inversión. En tanto, Desbordes propone estudiar cómo trabaja la policía de España para modernizar a Carabineros y a la PDI. Ninguno habla de las leyes malas que deben ser derogadas, como por ejemplo hacer una reforma a la justicia, que muchas veces terminamos dándole la protección al criminal y obviamente quitándole el piso a la víctima. Y eso debe ser mejorado, pero tampoco se argumentó con firmeza. Se habla de una gendarmería tipo francesa, carabineros italianos, en tanto Sichel propone un modelo como la DEA norteamericana, que lleva décadas perdiendo la guerra contra la droga en su país. Ninguno de los candidatos, al ser interrogados acerca de la Araucanía, se centra en el problema del narcotráfico, del robo de maderas o de la infiltración de la FARC, del terrorismo, que son lo que de alguna manera nos tienen bastante complicados. Sichel trató este tema de manera bastante tímida. En el asunto del matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual, todos bailaron alrededor del tema, excepto Lavín, que fue el único que defendió la idea cristiana del matrimonio, pero defendió la posición del Estado laico y la igualdad del matrimonio. Sichel defiende la agenda de género y trans del LGTBI, obviamente a su estilo de un marxismo ya más cultural. Al parecer, en este primer debate ganó la centroizquierda. El remedio podría ser mucho peor que la enfermedad. Nada se habló de las reformas liberales, de gobiernos limitados, de privatizaciones. Nada se habló de desregular la economía y de abrir nuevos mercados a la competencia. Que este es el camino y esta es la fórmula la cual se han tomado las naciones para poder prosperar y crecer económicamente, dando estabilidad a cada uno de sus habitantes. Pero hubo mucho de endulzar el oído a las masas. Es al parecer más agradable y afrodisíaco. ¿Qué pasó con la discusión de mejorar el sistema de pensiones en profundidad y jubilaciones? Son algunos de los vacíos que me quedan. Nada de derogar leyes malas, como por ejemplo la de los falsos exonerados, el aumento de diputados, senadores, y qué decir del bono de reparación de víctimas del estallido social, entre algunas otras. Tampoco se habló de aquellos tratados internacionales que nos restan de ser plenamente soberanos como país, sino que becerros de la Organización de Naciones Unidas. Al parecer, la centro derecha chilena se está diluyendo como el agua entre los dedos. Bueno, estos debates nos dejan nada de novedoso, con simples justificaciones y prácticamente tratar de endulzar el oído del electorado. Raya para la suma, solamente faltaron las galletitas y el tecito. Soy Andrés Aguilera y como dije al principio, al mal tiempo, buena cara. Nos vemos.